Hola Coco, sí, efectivamente, después de muchísimo tiempo, pero bueno, siempre estamos en comunicación, creo que esas amistades, sobre todo el tiempo que nos conocemos de la época de Lucho Castañeda, ¿no? Así es, así es. De arranque, ¿hay alguna diferencia en el sentido del tipo de trabajo que tiene hoy Rafael López Aldeaga con Lucho Castañeda? ¿Igual se amanecen? Sí, igual nos amanecemos, yo creo que la escuela que hizo Lucho con nosotros o nos formó de alguna manera, ¿no? De tomar las cosas con responsabilidad es algo que se nos ha quedado, ¿no? Nosotros, inclusive ayer hemos llegado de viaje, la campaña es una campaña bastante ágil, bastante fuerte, y personalmente yo en mi trabajo en el Congreso soy una persona bastante, ¿cómo se puede decir?, responsable, ¿no? Ahora, Norma, ¿tú no crees que ha habido una especie de maltrato a la primera ministra Miralles en sacarla de esa manera y que tenga que salir de pronto de sorpresa, habiendo estado con los periodistas en una conferencia minutos antes? Mira, yo no solamente creo que ha sido un maltrato, sabía que la ministra había estado visitando bancadas en el Congreso, nosotros siempre definimos claro y rotundo que no teníamos nada que reunirnos con ella y que no íbamos a dar el voto de confianza por todas las situaciones que se estaban dando, que es un cogobierno de Acuña, claramente. Pero en general como profesional, como el cargo que ella investiga, me parece que ha sido una bajeza, ¿no? Del presidente, porque encima una cobardía, porque la carta no la firma ni siquiera él, sino la firma el secretario general de Palacio, en, o minutos antes de una conferencia de prensa decirle, bueno, hasta acá quedó, muchas gracias por sus servicios. Claro, lo mínimo, ¿no? Lo mínimo. Lo mínimo es que al final a la carta, que tuvieran una reunión, que explicaran en una conferencia de prensa, le dieran la oportunidad a ella, como profesional, te digo, de explicar por qué ella se retiraba del cargo. Yo creo que acá hay una cosa media turbia, y espero me equivoque, de que justo a puerta del voto de confianza que era hoy día, a las 3 de la tarde, renuncia la ministra, ahora tenemos que esperar hasta 30 días, y quién nos dice que el voto de confianza quizás no llegue, Así es. ¿no? Y estamos trabajando con un gabinete a la larga, eh, no ¿cómo te puedo explicar? No es ilegal, no, porque es un gabinete nombrado, pero un gabinete que no cuenta con las garantías de un Congreso de la República. O sea, como que estuvieran al aire. Ahora, Claro. Rafael López Aliaga, ustedes todo Renovación Popular, ¿están preparados para lo que se viene en el sentido de los ataques que ya se iniciaron y que vienen por todos lados? Bueno, los ataques que se iniciaron, tú creo que fuiste en todo el Perú, fue testigo del ataque visceral que recibí yo por el simple hecho de haber sido nombrada como candidata a la primera vicepresidencia. Eh, Se me difamó, la honra me la tiraron al piso, dijeron cosas de mí terribles, pero mira, yo como política de trayectoria, como política que tiene una conciencia totalmente limpia y no tiene por qué avergonzarse absolutamente nada, tomé los ataques de por quien viene, ¿no? De gente frustrada, de gente que no ha podido lograr sus objetivos, de gente que obviamente tiene un temor del carácter de una mujer que sí no retrocede, que siempre avanza sobre lo correcto, y una persona que nunca le tembló la mano para denunciar en el Congreso de la República todos los problemas que habían, inclusive hasta las repartijas que había en el Congreso de la República. ¿Qué vas a hacer en honor a Lucho Castañeda, considerando que fue muy cobardemente atacado y no fue reconocido? Porque es un tipo que hizo lo mejor por el país y además se levantaba temprano. Hablemos de las escaleras, hablemos de tantas cosas buenas que hizo en Lima, o sea, realmente revolucionó Lima. ¿Cuál sería Lucho tu era una homenaje persona ahora? que no dormía, ¿te acuerdas tú? No Claro, dormía, claro, era un hombre que amanecida. soñaba, trabajaba, vivía eh, como si el trabajo no fuera un trabajo, sino como fuera parte de su vida personal. Creo que revolucionó no solamente en Lima con todos los intercambios viales que hizo con un presupuesto de absolutamente nada, la genialidad que tuvo él para poder lograr tener bonos de financiamiento, la genialidad que tuvo él para preocuparse por las personas de extrema pobreza con este proyecto de las escaleras, el milagro de las escaleras hasta ahora le decimos nosotros, la capacidad que tuvo él para él mismo
inmiscuirse en los proyectos porque era una persona que se lo sabía de memoria y sabía por dónde tenía que haber una corrección. Yo siempre donde voy toco y es un tema de agradecimiento, de reconocimiento y sobre todo de inspiración. Para mí, Lucho es una de las personas que camina a mi costado. A él fue injustamente, por un sinvergüenza, ladrón, pueblo y pobre diablo de Pepe Luna, lo trajo a esa desgracia. Y lo dijimos, por eso yo renuncié con todo el olor de mi alma en ese momento al Partido de Solidaridad, porque sabíamos mucho de lo que nos fuimos que esto iba a pasar con un delincuente como Luna. Y lo digo sin ningún temor. Porque en Es un realidad Luna delincuente. fue el traidor. En realidad Luna fue un traidor. Efectivamente, fue el traidor y ahora viene a decir de que nosotros hemos suplantado el partido de Lucho. Muy por el contrario, hemos refundado el partido de Lucho en honor a Lucho, porque la mayoría de personas que estamos, muchísima de la gente somos ex solidarios y mi único partido al que estuve afiliado fue la Solidaridad. Es más, inclusive mi correo sigue siendo solidaria1@hotmail.com. Ah, qué bacán, qué bueno. Norma, aprovechemos para que hagas promoción de tu candidatura, por favor. Bueno, yo soy una persona que, como te digo, tengo experiencia no solamente en el ámbito de gestión pública, he estado también como funcionaria pública, he trabajado también en la empresa privada. Creo que las personas tienen que decir y entender que a veces se necesita de gente con experiencia. Lo hemos visto con este Congreso terrible, donde realmente hemos visto cosas desastrosas, porque hay gente que asume un cargo sin saber ni siquiera cuál es la función de un congresista. El congresista no ofrece obras porque no tiene ejecución de gasto. El congresista es fiscalizador y su labor es fiscalizar exactamente al Ejecutivo y su labor es representar. Yo digo representar a muchas de las regiones que han tenido congresistas electos, pero que absolutamente no han hecho nada por ellas. Yo inclusive he viajado en casi todas mis semanas de representación fuera de Lima, porque un congresista es del Perú. Entonces, esto hay que entenderlo. Y ojalá la población entienda que en esa elección del 12 de abril nos jugamos el todo por el todo. Claro. Renovación Popular es un partido, si bien es cierto, no simpático para la mafia corrupta que existe hoy en el país, y te lo digo claro a las bancadas que hoy gobiernan el Ejecutivo y gobiernan el Congreso de la República. Necesitan, de alguna manera, yo necesito, y Renovación, tener una bancada bastante fuerte, grande, con varios diputados, con varios senadores, para poder cambiar. Por ejemplo, una de las reformas que son importantes son la del Poder Judicial y la del Ministerio Público. Esto es urgente, una reforma de la Policía Nacional del Perú, darle a la policía, como yo siempre digo, al policía de a pie, toda la capacidad de que ellos puedan tener protección, ¿no? Pero Es un sí respaldo. un respaldo, un buen presupuesto, bien pagados. Es algo que necesitamos en el tema, por ejemplo, de la educación. Pagar esta deuda social que se tiene hace muchísimos años referente a los profesores, referentes a los servidores de salud, enfermeras, médicos. Las personas nombradas tienen que tener una seguridad económica. El tema del adulto mayor, yo me muero de pena cuando voy a un asentamiento humano, a un sector pobre y las personas están aplicando a pensión 65 y se sienten orgullosas o se sienten tranquilas porque calificaron como extrema pobreza para poder tener esos 275 soles. Eso es denigrar al ser Yo me humano. acuerdo cuando estaba Lucho íbamos a los albergues. ¿Te acuerdas? Hasta ahora Claro, siguen los albergues, claro. claro. Hasta ahora siguen los albergues en lindas condiciones. El Arauz, que está en San Juan de Miraflores, es un albergue precioso, donde actualmente se da muchísima atención al adulto mayor con gente calificada. Albergues tienen que haber en todo el Perú. El adulto mayor es una persona, y mira tú que a la vez mucha gente a los 65 años es totalmente útil y pasa, digamos, ya a ser jubilado. Esas personas son gente con muchísima experiencia y que pueden dar un servicio a la comunidad. Deberían ser los voluntarios. Totalmente, los voluntarios, pero que tengan también un pequeño reconocimiento económico para que puedan sostenerse. Muy bien. Sostenerse, sí, claro que sí, es importantísimo y eso está dentro del plan de gobierno de Renovación Popular, ¿no? Para nosotros la niñez
el combatir la anemia. Por eso yo soy autora de este proyecto de Hambre Cero, y también soy autora de un proyecto que, si se dice, si bien es cierto, es una ley, pero no tiene presupuesto en todos los muros de contención. Sabes que soy arquitecta de profesión, Así y el es. tema, y el tema de titulación es un tema para mí primordial, pero todo comienza teniendo muros de contención para que tú puedas aplicar a la titulación y de ahí puedas aplicar a los servicios básicos. Cerca del 40% de Lima, Lima de la periferia, no tiene aguas, no tiene títulos de propiedad. La vivienda social. Hay muchísimos terrenos en el Estado que pueden aplicarse para una vivienda social o una ciudad planificada. Entonces, todos estos proyectos de ley, como te repito, nosotros no efectuamos obras, pero sí legislamos para ellas, tienen que hacerse a base de una fuerte bancada, porque los intereses, lamentablemente, los intereses personalísimos, digo yo, de ciertas bancadas, van sobre proyectos de ley que solamente son para beneficio de las grandes empresas. Yo puedo decirte, yo soy pro empresa, pro inversión, pero con justicia social. Porque lo que pasa acá es que nosotros vemos, por ejemplo, te lo digo, una ley que a mí me costó 2 años fue la ley de defender la pesca artesanal. La pesca artesanal había sido depredada y seguía siendo depredada por las grandes o semi-industriales bolicheras, ¿no? Y nosotros vivimos de la pesca artesanal y fueron los que más sufrieron en la época de pandemia. He luchado, logré su reglamentación y estamos ahora tratando de que les den las licencias, porque fíjate tú cuál será el interés que no les quieren hasta ahora dar las licencias a las embarcaciones. Entonces, hay muchísimo por hacer. El tema, por ejemplo, de las enfermedades raras y costosas. Tienen el proyecto de ley 2 años para que entre agenda. Pero claro, los grandes laboratorios no les interesa Mira tú lo que darle está paso. pasando con el salud, mira lo que está pasando con el MINSA, falta de medicinas, de equipos, realmente la atención es muy mala. O sea, yo creo Y, que tenemos para conversar mucho y me gustaría que un día me permitas hablar especialmente de las propuestas y que puedas decirnos a nosotros y comentar qué es lo que proponen ustedes, aunque ya Rafael ha soltado ya una información sobre su plan de gobierno, ¿no? claro, lo tiene un QR para que todo el Perú lo pueda ver. Creo que es el único candidato que ha dado a conocer su plan de gobierno. Y sí, Coco, hay mucho por hablar porque las personas a veces no entienden cuál es la labor del congresista. El congresista, si hace bien su labor, puede ser una extraordinaria fiscalización de todas las empresas del Estado y sobre todo puede, como nosotros aprobamos el presupuesto nacional, poder ver dónde realmente se derivan los recursos. Y es importante que siga viajando también el congresista, sea de Lima, sea de otra región, a nivel nacional. En el tema de salud, tú vas a los hospitales, tú vas a salud, tú vas al MINSA, no existen postas médicas, no hay atención uno. Están Entonces, abandonadas. no, están abandonadas las construcciones de las, por ejemplo, el Hospital Lorena de Cusco sigue hasta ahora paralizada. El tema de los penales, acá todo el mundo habla de la seguridad, que todos tienen la fórmula mágica para la seguridad. Si tú no reestructuras el Ministerio Público, el Poder Judicial, y si tú no sacas del hacinamiento a los presos y construyes cárceles de alta complejidad, no hemos hecho No nada. avanza nada. No, yo vengo de una preparación de El Salvador para conocer el plan Bukele y vamos a aplicar nosotros. Este 12 de abril esperamos, como te digo, contar con la confianza de las personas. Como les digo yo a muchos, es una sola vez que se las hemos pedido, pero estamos conscientes que el equipo técnico que tiene Rafael está preparado para asumir el cargo y para cambiar al Qué país. bueno, cuando tengas tiempo vamos a hablar sobre los taxistas. Hay una propuesta muy Por buena de favor. taxistas. Acuérdate de todo lo que hemos hecho con los taxistas y además con la Y gente, los mototaxistas y todo, para aportar y hacer. ¿De acuerdo? por favor, sí, claro que sí. La ley del mototaxista está para reglamentación y el MTC hasta ahora no lo hace. Yo también me he comunicado con muchos de ellos y estamos presionando al MTC para que saque su reglamentación, Y su SOAT, el seguro que tengan ellos. O exacto. sea, hay muchísimas cosas por trabajar. No, y Por además, personas que, además tenemos que conversar mucho sobre el tema de los colectivos. Todo el mundo ataca a los colectivos, pero el colectivo fue más antiguo que el taxi, por si no hay acaso. un colectivo con una ruta, como si fuera una ruta alimentadora, funciona perfectamente bien. Claro, El, claro. el tema es que te tiene que tener registros, darle las facilidades,
Y para acabar nomás poco, por ejemplo, en el tema esto del gas, inmediatamente el gobierno puede sacar un decreto supremo y dispensarlos del UGB solamente al transporte público en estos 30 días de emergencia y todo el personal que vive de eso el día al día hubiera podido recuperar y no pagar lo que han tenido que pagar Así es. en esta ausencia. Pero lo que pasa es que cuando no hay gestión, no hay voluntad, el país no va a caminar. Y el país es país donde existe muchísimo dinero. Y un aderezo, una pequeña fresita sobre la torta. Norma, ¿no crees tú que la TGP, o sea, la empresa transportadora de gas, debería compensar, porque tiene un seguro, a los afiliados, a las personas afectadas? Por supuesto que debería hacerlo, pero ahí está Osilermin. Entonces, ¿cómo serán los amarres de Osilermin que no entra a la fiscalización? Y hay que decir las cosas claras. Lo que pasa es que eso es lo que no les gusta a Renovación Popular, que nosotros tenemos sobre la mesa todas las falencias, todas las mafias y toda la corrupción que existe en este país. Entonces somos los, como se dice, los pupos de aquellos partidos políticos que viven enquistados por años solamente poniendo congresistas para tener la cuota de poder. Perfecto, muy bien. Norma, éxito para ti. Gusto de verte. ¿Después de cuánto tiempo? Gracias. Un abrazo. Tú Sí, estás chibola. igualito. Me encantó verte. Ok. Bacán. Gracias. Abrazo Un para ti. beso. Chao. Bendiciones, gracias.